Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco, División de Diseño y Proyectos, Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 1, Contextualización arquitectónica. Estilos de dibujo. Contextualización arquitectónica, Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Sergio Díaz Íñiguez, de la materia del profesor Albir de Susilla, y les voy a presentar estilos de dibujo. Nociones básicas del dibujo. ¿Qué es? Existen diversas definiciones acerca del dibujo. Sin embargo, podemos decir que el dibujo es un lenguaje gráfico, rama de las artes visuales, que nos sirve para expresar diversas ideas, proyectos, sentimientos, conceptos y de alguna manera nuestra cultura, por medio de utilizar algún instrumento plasmando imágenes sobre un espacio, generalmente utilizando el punto y la línea. Historia del primer dibujo. Cuando los primeros arqueólogos las encontraron en los años 20 del siglo pasado, fueron descartadas como las piedras inútiles sin valor científico. Sin embargo, una nueva investigación acaba de descubrir en aquellos fragmentos olvidados de Abri-Blanchard un yacimiento prehistórico en el suroeste de Francia, la representación de un animal más antiguo de Europa. Este hallazgo, el grabado de un uro, un toro extinguido, realizado hace 38.000 años, ofrece una llave para tratar de entender el pasado más remoto de nuestra especie, sus relaciones sociales y manifestaciones artísticas. A continuación, un par de imágenes de la reconstrucción del hallazgo. Materiales básicos para el dibujo. Los materiales que se pueden utilizar para dibujar son muy diversos, por ejemplo, lápices, colores, marcadores, tinta, bolígrafos, carboncillo, gises al pastel, entre otros. Te recomendamos que primero aprendas a utilizar el lápiz y después utilices otros materiales. En esta guía solo utilizaremos el lápiz, aunque tú puedes experimentar con otros materiales. Puedes dibujar con cualquier lápiz, sin embargo es recomendable que te consigas alguno de los tres lápices de distinta graduación, 2H, HB, 2B y solamente. Los lápices de dibujo tienen una letra y un número. Esto indica las características del lápiz. Por ejemplo, los que tienen una letra H se utilizan normalmente para trazar líneas. Son de grafito más duro y de trazo más claro. Los que tienen una letra B son de grafito más blando, de trazo más oscuro y normalmente se utilizan para realizar sombras. A continuación se pueden observar algunos ejemplos de diferentes tonalidades de lápices. Formas y figuras básicas. A continuación, se incluyen algunas formas y figuras geométricas básicas, que ayudan para dibujar todo tipo de objeto. Son básicas para la realización, el estudio y la perspectiva del dibujo. Aquí podemos encontrar cuadrados, triángulos, círculos, rectángulos, trapecios, rombos, cubos, cilindros, conos, esferas, polígonos regulares, pentágonos, hexágonos, dodecágonos, entre otros, y prismas. Formas artificiales. Las formas artificiales las entendemos aquí como todos aquellos objetos fabricados por el ser humano y que han sido diseñadas y estructuradas para su uso, tales como muebles, ropa, etc. A continuación se muestran algunos ejemplos de las mismas, utilizando para ello las formas y figuras básicas que vimos anteriormente. Podemos encontrar dibujos como una botella, una mesa, una maceta, una lámpara, un zapato, un reloj, un guante, una escuadra, unas tijeras, una gorra, una plancha, una grabadora, entre muchas otras. Formas naturales. Las formas naturales las entendemos aquí como todas aquellas cosas que son parte de la naturaleza, en las cuales no interviene el ser humano para su creación, como plantas, animales, etc. A continuación se muestran algunos ejemplos de dibujos de plantas y animales. A continuación vemos algunos animales.
En este momento se representan algún tipo de plantas. Formas humanas. A continuación se muestra una manera sencilla de la representación del cuerpo humano. A las estructuras que muestran a continuación se les llama canon o esqueleto y son utilizadas comúnmente en dibujos de moda o retratos. En estos dibujos podemos observar distribución y estructura del cuerpo humano. Dibujo simbólico. Utilizando el término simbólico para determinar o identificar un adjetivo calificativo, el dibujo de este tipo trata de expresar todo aquello que pertenece a un simbolismo, utilizando formas que identifican una idea o concepto. A continuación, algunas representaciones de símbolos. En esta imagen podemos observar el símbolo del hospital, masculino, femenino, del yin y el yang, el bien y el mal, de la religión, de la naturaleza, de reproducir y pausar, entre otros. Dibujo estético. El dibujo estético se caracteriza por representar la realidad directamente o puede ser una percepción de la misma, hecha por el artista que a su vez puede ser interpretada por cualquiera que conozca el lienzo, por ejemplo, el retrato de un paisaje, una vista, etc. Aquí podemos observar dibujos simples que pueden ser reconocidos por cualquiera que los identifique. Dibujo científico. El dibujo científico interviene directamente en la divulgación de la ciencia mediante la producción artística de imágenes limpias y elocuentes, que no pueden ser captadas por una cámara, vinculando al científico con otros científicos y también con el público en general. Es una herramienta en la que el alumno, mediante la práctica, estimulará la creatividad y el dominio de las técnicas para ser capaz de producir imágenes de primera mano que amplíen y esclarezcan la información científica. Aquí podemos observar dos representaciones de miniaturas en la ciencia. Dibujo intuitivo. La imagen mental posibilita que la imitación deje de ser únicamente diferida, para ser también interiorizada, dando lugar así a una representación que está en condiciones para convertirse en pensamiento. Tal es el ejemplo de los niños cuando intentan dibujar sus representaciones, no llevan noción y son meramente intuitivos. Aquí podemos ver la imagen de un niño tratando de representar un dibujo meramente intuitivo. Dibujo artístico. El dibujo artístico es una técnica de representación gráfica bidimensional de aquello que el ojo humano percibe de forma tridimensional. Esta técnica permite representar mediante la línea tanto la forma como el volumen de los objetos. El dibujo artístico se realiza a partir de diferentes técnicas gráficas sobre un soporte bidimensional. Cada una de las técnicas que se emplean en el dibujo artístico busca representar los conceptos y la realidad de manera tanto objetiva como subjetiva. Aquí observamos el retrato de una mujer. Dibujo hiperrealista. El dibujo artístico hiperrealista consiste en realismo exagerado, es decir, es sumamente detallado. Para lograr este tipo de dibujo, el artista suele tomar como referencia una fotografía, en la cual logra identificar los más mínimos detalles para reproducirlos en su obra, de manera exagerada. Se muestra enseguida un dibujo hiperrealista.
Cómics. Este tipo de dibujo artístico cuenta con un elevado número de fanáticos a nivel mundial. Se trata de una serie de gráficos que narran partes de una historia, mediante personajes de ciencia ficción, humor, romance, etc. A continuación, una representación de un cómic. Dibujo técnico. El dibujo técnico es una rama del dibujo conocido como el sistema que representa gráficamente uno o más objetos, con el fin de otorgar información útil para un posible y consecuente análisis que permitirá una próxima construcción y mantenimiento del objeto. El dibujo técnico es el lenguaje gráfico que se utiliza para comunicar, en el marco de actividades industriales y de diseño, desde las ideas más globales hasta los detalles vinculados con un contenido tecnológico. Tipos de dibujos técnicos. Dibujo técnico arquitectónico. Engloba diferentes representaciones gráficas, las cuales sirven para realizar planos para la construcción futura de edificios, casas, puentes, institutos, etc. Dibujo técnico mecánico. Su uso es requerido para la realización de planos que representan partes de una máquina, automóviles, aviones, motocicletas y maquinaria industrial. Dibujo técnico eléctrico. Sirve para representar instalaciones eléctricas simples como la de una vivienda o más complejas, como las de la industria. Estos últimos suelen representar claramente la ubicación del tablero principal, los interruptores y tomacorrientes, entre otros. Dibujo técnico geológico. Usado en los campos de geología y geografía para la representación de las diversas capas de la Tierra mediante una simbología que permite reconocer los minerales que se hallan en dicha capa. Dibujo urbanístico. Se emplea para representar de manera funcional el desarrollo y la infraestructura de ciudades y demás centros urbanos, tanto de aquellos que ya existen como los que están en etapa de proyecto. Dibujo topográfico. Se dedica a planear un plano de principales características de un terreno, como la altura, la pendiente, la presencia de accidentes naturales o artificiales, las cotas, las curvas de nivel. Dibujo técnico de las instalaciones sanitarias. Tiene como objetivo representar todas las instalaciones sanitarias, baño, ducha, lavamanos, etc. A su vez representa también la ubicación de tuberías externas e internas. Dibujo técnico electrónico. Se basa en la representación de gráficos y croquis electrónicos, de circuitos de circulación de corriente. Dibujo técnico de construcción metálicas. Representa planos para la construcción de estructuras de herrería. Aquí se están representando imágenes de algunos tipos de dibujos técnicos. Cánones de belleza. ¿Qué es un canon? El canon es una norma que establece las proporciones ideales del cuerpo humano con vista a su reproducción. El canon es un sistema de medidas que cumple la regla de la justa relación, es decir, que tomando una parte se puede reproducir del todo y a la inversa, de la totalidad se puede reducir una parte. El canon egipcio. El puño como canon egipcio es la medida de la anchura de la mano medida sobre los nudillos, incluyendo el pulgar. El canon antiguo egipcio que se utilizó hasta el siglo VII a.C., dice que el cuerpo humano, desde la mitad del frente hasta el plano del suelo, mide 18 puntos que equivalen a 6 pies o 4 cúbitos pequeños. Aquí se puede representar una imagen del canon egipcio. Canon griego. El griego Policleto fue precursor del término y estableció las proporciones ideales usando las medidas básicas llamada módulo, y así creó el canon de 7 cabezas, basado en que la altura de una persona son 7 veces la altura de la cabeza. A continuación, una representación de lo que era el canon griego. Hombre de Vitruvio. Leonardo corrigió algunas proporciones descritas por Vitruvio y añadió otras definiendo el canon matemático que está considerado como uno de los grandes logros del Renacimiento. En estos estudios se basa el dibujo realizado en 1940, autorretrato de 24.5 por 34.3 centímetros, por Leonardo de la figura del hombre conocido como Hombre de Vitruvio.
A continuación, la representación de lo que era el hombre de Vitruvio y actualmente lo es. David, canon de Miguel Ángel. El otro genio del Renacimiento, Miguel Ángel, también nos legó con su canon de figura humana, su David. Haciendo referencia directa a la antigüedad, logró superar toda la estatura antigua conocida, alcanzando la cima del clasicismo. Profesores de anatomía han corroborado que es un modelo de precisión anatómica que supera cualquier prueba científica, a excepción de una pequeña imperfección en la espalda debido a un defecto de bloque de mármol que ya ha sido rechazado por otros escultores. A continuación, se representa la imagen del David. Adán y Eva, el último genio del Renacimiento, en este caso del norte de Europa, Alberto Durero, el artista alemán más importante de todos los tiempos, aportó sus figuras canónicas, síntesis del germanismo e italianismo. Su canon de 9 cabezas alarga los cuerpos y por lo tanto lo hace más gótico que renacentista. Las obras a las que aplicó sus resultados de sus trabajos teóricos sobre las proporciones humanas son Adán y Eva, en realidad inspiradas en un Apolo-Venus de clasicismo gótico-renacimiento. Aquí podemos observar la representación de Adán y Eva. El modulor de Le Corbusier tomó como escala del hombre francés media de esa época, unos 75 metros de estatura, y más adelante añadió a la policía británico de 6 pies, 1,8288 metros, lo que le dio el modulor 2. Las medidas parten desde la medida del hombre con la mano levantada, 226 centímetros, y de su mitad a la altura del ombligo, 113 centímetros. Así se formaron dos series, la azul y la roja, siendo cada una sucesión de Fibonacci, permitiendo miles de combinaciones armónicas. Cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo. Aquí la representación del modulor, la serie roja y la serie azul.